Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Rafa? Mi querida Laura. También, hola, Laura Regis, por allá. Buenas noches, amigos del auditorio. Qué gusto saludarlos con un programa muy variado, con matices internacionales. Vamos a también conocer qué sucede al interior de la República con las publicaciones de la Universidad Veracruzana de manera particular y además en el panorama internacional, Laura, una exposición fascinante. Efectivamente, de Emil Nolde, que a lo mejor no le suene tanto el nombre, pero tiene muchos vínculos con, digamos, James Ensor, estos artistas expresionistas alemanes, pero en el caso de él hay una polémica muy importante de su vínculo con el nazismo y por ello es un artista que ha permanecido pues un tanto en la sombra. Vamos a ver cómo esta polémica ahora se despierta. Y regresamos a Pachuca Hidalgo, donde se lleva a cabo el Festival de la Imagen, el FINI, donde un artista argentino, un fotógrafo, nos está revelando ese lado popular de la imagen en los murales. Van a ver qué interesante propuesta. Así que quédense con nosotros. ¿Comenzamos, Rafa? Comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con una artista mexicana que es una trabajadora por la paz, una mujer muy querida, Rafa. Así es, hemos platicado de las giras que ha tenido y este llamado que hace para reconstruir, y aunque suene a lugar común, el tejido social por medio del arte. Nos referimos a Sonia Amelio. Es algo fantástico porque llegar a 24 años de algo no es fácil. Pero esto se inició precisamente en San Cristóbal de las Casas, el día que se iban a firmar los acuerdos de San Andrés. No hubo tal firma de acuerdos, pero el espectáculo de Sonia con Corazón Alado, que era estreno mundial, sí se efectuó. ¿Y sabe quiénes estaban? El ejército, las etnias, público en general, niños. Fue algo sencillamente fantástico. La gente no se acordó en casi 2 horas que estaban en guerra. Este fue el origen de la Cruzada del Arte por la Paz, movimiento que creó la bailarina, directora de orquesta, concertista de piano, actriz y crotalista mexicana Sonia Amelio, el 20 de abril de 1995. A través del escenario, de la música clásica y de sus coreografías, la primera bailarina comparte su mensaje e invita a los espectadores a sumarse en la construcción de un mundo donde la paz y la justicia sean los elementos que dignifiquen a la humanidad. Independientemente del arte en sus manifestaciones, todas maravillosas, pienso que la música y la danza es un binomio inseparable y invaluable, porque además la danza no solamente da una figura física linda, fuerza, energía, vigor, ¿sí? Y se disfruta, sino que también junto con la música atempera los sufrimientos. Reconocida con 400 premios en los 5 continentes, como la medalla Pushkin en Rusia, por su aportación al arte y considerada la mejor crotalista del mundo, Amelio promueve la música de compositores como Mozart, Paganini, Liszt, Beethoven y Bach, que le inspiran en cada una de sus coreografías. La cual he llevado a los lugares más recónditos y a los públicos más disímbolos, inclusive en países en guerra, otros que posiblemente pudieran tener guerra o en paz, no importa, pero ahí está Sonia Amelio con un mensaje que, como digo yo, el arte no solo abre las mentes, sino los corazones. Hay algo que a mí me encanta y que es sentir al público, comunicarme con él y que vean y sientan a Sonia, pero no solamente la artista, la mujer, sino todo lo que yo he aprendido y he abrevado de tantas y tantas culturas en el mundo. Con información de Karen Rivera, Noticias 22. Bueno, un
abrazo, una felicitación a la querida Sonia Amelio, que viaja mucho. Rafa, casi siempre está fuera del país, entonces nos enteramos a veces de sus logros por los medios de comunicación, y qué bueno tenerla aquí en Canal 22. Admirable su vitalidad, además. Qué envidia. Que envidiamos todos. No, admirable lo que está haciendo, y sobre todo con este mensaje, con este llamado para conciliar entre todos, para encontrar la paz, haciendo lo que mejor sabe hacer, bailar y entregarse a los escenarios. Y vamos a hablar de un suceso histórico y consecuencias en torno a ello, Rafael. A 80 años de la llegada del buque Sinaya, sus letras aún labran nuestra memoria. El 13 de junio de 1939, el buque Sinaya, de bandera francesa, llegó al puerto de Veracruz procedente de Sète, Francia. A bordo venía una oleada de refugiados españoles que se acogieron a la política del presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Pero también en ese navío venía una población de gran riqueza cultural. Este suceso fue el tema de una conferencia dictada por los escritores José María Espinaza y Angelina Muñoz Uberman. Gente de todas las profesiones, de todos los oficios. La parte más visible de ese exilio se dio a través de los escritores, los intelectuales, los pintores, los profesores. La sociedad mexicana se benefició enormemente de la llegada de un grupo cualitativamente muy preparado. Se ha puesto mucho el ejemplo, por ejemplo, de los médicos. México era un país que necesitaba profesionales de la medicina por el proceso de desarrollo que venía de la Revolución Mexicana. Y más allá de la riqueza que ya traía ese buque, floreció en México en los niños que traían también como pasajeros. En aquel entonces incluían al escritor Ramón Xirau y al poeta Tomás Segovia. Esta riqueza, a decir de José María Espinaza, debe ser un ejemplo de continuidad. La política exterior mexicana fue muy brillante y fue un gran ejemplo para otros países. Ahora que en América Latina hay un proceso de gobiernos de derecha, sería importante que el mexicano, el actual, que es un gobierno de izquierdas, defendiera esa política de acogida de los migrantes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, una gran historia y personajes muy importantes que llegaron en aquel barco y se quedaron. Fundamentales también para entender las letras hispanoamericanas y, por supuesto, el siglo XX. Y ahora sí nos vamos, como lo prometíamos al inicio del programa, a Pachuca, Hidalgo. Efectivamente, el fotógrafo argentino Marcos López nos revela la cara pop de la imagen latina. ¿De qué se trata esto? Toda mi obra se centra en una reflexión visual sobre una búsqueda de una identidad latinoamericana, costumbres, comidas. Mi trabajo es como una investigación, o pretende hacer una investigación sociopolítica, cultural de mi país en principio, Argentina, y me extiendo a América Latina. Por eso mis temas son los bares, la comida, las luchas libres, el asado, la carne, la religión. El tema de esta época que estamos todos apresados con los celulares, somos casi mitad máquina, mitad teléfono. Cuando en 1978 Marcos López comenzó a tomar fotografías, contempló la idea de dejar la ingeniería. 4 años más tarde, en 1982, se dedicó por el arte de la luz y desde entonces ha desarrollado un lenguaje de colores saturados e imágenes montadas que sugieren fotografías publicitarias. Marcos López presenta su exposición Pop Latino en las rejas exteriores de la Ciudad del Conocimiento en Pachuca. Al fotógrafo nacido en Galvez, Santa Fe, Argentina, le agrada la idea de mostrar su trabajo en el espacio público por su carácter muralístico, aparejándolo con las imágenes comerciales que saturan las avenidas. En su exploración plástica, dice tener como referentes a Diego Rivera, Andy Warhol y Cartier-Bresson.
De este último, tiene un concepto diferente de la idea de instante decisivo, pues Marcos López afirma que todos los instantes son decisivos. Con ello define los variados momentos en su proceso de creación, que van desde la toma de una fotografía, su montaje, que lo acerca a la dirección escénica y la edición digital. La posición corporal, el trabajo corporal, el tono de la piel, el mestizaje. Nosotros como país de inmigrantes, Argentina, de hecho yo en toda la selección de mis modelos intento hacer esa especie de entrecruzamiento de actitudes corporales para que eso sea como el subtexto de la imagen. Yo creo que lo documental no necesariamente es el concepto del periodismo gráfico de hacer un clic en la realidad. Yo construyo una realidad paralela con una actitud de director teatral y al mismo tiempo estoy documentando un hecho antropológico, socioeconómico. En muchas de mis fotos hay mucha postproducción digital. Yo planto la cámara y luego voy armando escenas y después le doy todo al retocador digital que se arregle, digamos, que lo solucione él. Cada vez me interesa menos la técnica. Yo me pongo en una situación de director teatral y muchas veces contrato a un fotógrafo que haga la foto. No hago clic. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues una forma de presentar a estos personajes en situaciones que efectivamente, por ejemplo, recuerdan un poquito el estilo de Hockney, ¿no? Sí, hay que darse una vuelta. Eso va a estar hasta el próximo 10 de mayo, allá en Pachuca, Hidalgo. Y bueno, ayer les comentábamos, Laura, esta lamentable pérdida de la escena artística nacional, la partida de Rafael Coronel. Efectivamente, fue despedido en el Palacio de Bellas Artes. Cerca de las 14:30 horas de este miércoles 8 de mayo, las cenizas del pintor zacatecano Rafael Coronel arribaron al Palacio de Bellas Artes, donde amigos, familiares y miembros de la comunidad cultural se dieron cita para darle el último adiós. Su hijo Juan Rafael Coronel Rivera y la pintora Julia López, amiga cercana del artista, fueron los encargados de colocar la urna en el corazón del recinto de mármol y encabezar la primera guardia de honor. Estuvieron presentes en este homenaje autoridades federales y estatales como la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y el gobernador de Zacatecas Alejandro Tello. El maestro Rafael Coronel, junto con su hermano Pedro, Manuel Felgueres, José Curibreña y Francisco Goitia, forman parte de un importante conjunto de artistas zacatecanos del siglo XX, mismos que han sido referente internacional en el mundo artístico y motivo de orgullo para todos nosotros. A nombre del Gobierno de México estamos abriendo como un acto de solidaridad con la familia y sobre todo de reconocimiento a un gran artista, este espacio para despedirlo como él merece. Su legado será eterno, como lo será su obra, su imaginación y su arte. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarlo. Juan, Julia, cuentan con nosotros. Para nosotros es un compromiso fundamental seguir preservando su memoria, de seguirlo reconociendo, tanto en su estado natal, Zacatecas, como en las distintas ciudades de este país. En Morelos, en donde vivió sus últimos años, en donde tuve oportunidad de verlo la última vez.
Luego de este homenaje, las cenizas del maestro Rafael Coronel Arroyo serán trasladadas a Zacatecas para depositarlas en el museo que lleva su nombre, en el cual también se le rendirá tributo. Hay unas palabras que describen muy bien. Las imágenes de Rafael Coronel no pertenecen ni a la realidad ni al sueño. Alientan en esa zona intermedia entre uno y otro, en que parecen sueños, pero son reales, en que parecen reales, pero son soñadas. Estas palabras son de Salvador Elizondo. Aunque se esperaba que la ceremonia concluyera con las palabras de Juan Coronel Rivera, fueron los acordes de la Marcha de Zacatecas, interpretados por músicos de distintas agrupaciones del Sistema Nacional de Fomento Musical, los que armonizaron la despedida. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, y normalmente, después de un homenaje de este tipo, ojalá se pueda ver una exposición antológica para tenerlo muy presente y recordar su legado. Por supuesto, lo decía Juan Coronel en entrevistas en la mañana, con la importante y con la vasta obra de mi padre es difícil pensar en su ausencia. Él se mantiene vivo, su legado está presente y habrá que darse una vuelta, insistimos, a Zacatecas para visitar el museo que lleva su nombre. Y lo comentábamos el día de ayer, también un legado familiar, Laura. Es una familia de artistas y ahí está pues el recuerdo a don Rafael Coronel. Vamos a la pausa. Bueno, pues continuamos en Noticias 22 y llegó el momento de hacer un colorido recorrido por un lugar que se antoja. Valle de Guadalupe, vamos a la ruta del vino desde la mirada artística de este pintor. El artista plástico Mario Zarza Zárraga explora por medio del óleo la cultura vitivinícola del Valle de Guadalupe, Baja California, tras embarcarse en una aventura que lo adentraría a la vida cotidiana de esta región, donde se produce el 90% de vinos mexicanos, recorrer sus peñascos, vastas franjas de tierra cobriza e inspirarse en su cielo y en su gente. Cuando conocí el Valle de Guadalupe, Omar, y el Museo de la Vid y el Vino, yo me impacto del lugar y de lo que se está haciendo allá. Entonces, desde mi oficio, quiero aportar algo a ese lugar para la posteridad. Y también, a través del mismo oficio, quiero promocionar todo lo que están haciendo los vinicultores. Desde su primer plantación de vides por los misioneros jesuitas en 1701, el trabajo de la tierra y el desarrollo de la enología en el Valle de Guadalupe han cobrado una personalidad única. Decido irme a vivir al Valle de Guadalupe, estuve allá 4 meses, para absorber toda esa cultura, compenetrarme con la gente local, observar los paisajes, impresionarme de la industria, ¿no? Recorrer los viñedos. Y además me nutro de literatura para poder empezar esta obra, que es una obra que abarca mucho, siento yo, sin romper estéticamente. Entonces está llena de simbolismo y de aspectos muy representativos del proceso para mí, todo a través de este formato, que es de 2x3, que estará en exhibición permanente en el museo. La obra titulada Los tiempos de vino se presentará como una exposición permanente a partir del 11 de mayo en el Museo de la Vid y el Vino en Ensenada, Baja California. Retrato desde los 3 sentidos por los que podemos apreciar un vino, hasta la gente local, precisamente trabajando el campo, la problemática del agua, ¿no? Que es una cuestión que ya lleva décadas tratándose y no tratándose de resolver por parte del gobierno en Valle de Guadalupe. Retrato también el contraste de la tecnología nueva con los métodos tradicionales. Entonces yo retrato todo eso en conjunto con los colores del valle, que repito, me impactan mucho. Nunca había visto tanto el cielo en la vida como allá. Sí creo que maridan muy bien el arte
y el vino, y a la vez los dos mundos, en sus niveles industriales, comparten grandes paralelismos. Natalia Badán dice que debería ser el circuito del arte y del vino. ¿Por qué? Tiene mucho sentido, porque el vino, y lo aprendí en esta experiencia, es cultura. Es cultura, porque nos ayuda a cultivar el espíritu, no es para emborracharse, ¿verdad? Con información y texto de Omar Vera, Noticias 22. Bueno, pues vale la pena las dos cosas, el recorrido por esta ruta y admirar estas obras artísticas. Y también la reflexión que hace Mario Zarza a propósito de estos paisajes que le inspiran a crear sus cuadros, es cómo la tecnología ha venido cambiando la manera tradicional, no solo de hacer, sino de almacenar el vino. Afortunadamente en estas rutas como allá en Baja California, en Guadalupe, o aquí más cerca todavía en Querétaro y en Guanajuato, hay rutas del vino donde se pueden visitar estas cavas antiguas, donde las barricas no solo depende de la madera en que están hechas, sino también del añaje que tengan, guardando vino y dependiendo también los microorganismos con los que se pretenda añejar, le van dando distinta coloración, distinto sabor, depende también el tipo de uva, y es fascinante hacer estos recorridos y por supuesto, mi querida Laura, terminarnos con una degustación. Y hacer una degustación, si tienen la oportunidad, de verdad, es fantástico poder recorrer, ya sea en invierno cuando no están las uvas o cuando es la recolección de la vida a mediados de año. Son paisajes completamente distintos y ambos de verdad muy disfrutables. Cautivadores. Cuando está la vid lista para cultivar y cosechar, es hermoso el paisaje, de verdad verde para donde uno voltee. Y en diciembre, como dices, ya que están los fríos, quizá el paisaje no llena tanto los ojos, pero sí el paladar. El paladar, la uva Nebbiolo, por ejemplo, es una de las que mejor se da en nuestro país, curiosamente por esta franja del vino, que es una uva italiana, así como, por ejemplo, la Malbec se da muy bien en el Cono Sur, en Argentina, ¿no? Que es una uva que utilizan mucho para crear vinos fabulosos y a muy buen precio, por cierto. Vinos de notas frutales y piernas largas dicen que son los mejores. Efectivamente. Hasta se antojó ahorita. Ah, qué rico. Bueno, saliendo, ¿no? Para que no acabe esto en un caos, como si está sucediendo el caos en la escena de un teatro que está aquí también cerquita. De Carretera 45. Adaptada del texto original del dramaturgo español Antonio Álamo, Caos, dirigida por Alejandro León, estrena temporada en Carretera 45 con las actuaciones de Said Sandoval, Alejandro Romero, Nacho Tapia y Rogelio Nieto. Este es un caos muy divertido, que si bien tiene un trasfondo sumamente importante en la actualidad, pues también hará que el público pueda reflexionar, si así lo desea, pero desde la risa y desde el divertimento. Creo que se convierte en algo importante para mí generar trabajo también, ¿no? No solo ser el invitado en la obra, en la película, sino ir generando mi propio trabajo e ir generando equipos de trabajo con los cuales crear nuestros montajes, nuestras obras. Charlie metido en un problemón, Dogo con sus profundas reflexiones y su arte incomprendido, Axel enamorado de Charlie y con deudas con la mafia, y Tony tan drogado que se cree chango. 4 amigos que se la están pasando a gusto, parece, en una casa abandonada. Viven entre basura, viven entre este ambiente que se ve un poco antihigiénico. Y entre ellos pues tienen una relación, quizás no sea de amistad, pero se conocen y se necesitan. Entonces, pues ellos de alguna manera forman una sinergia cuando están juntos. 4 personajes sumergidos en el mundo de las drogas, muerte, casas abandonadas, armas, pobreza y mucha, pero mucha basura, la escoria de la humanidad. Somos drogadictos y bueno, creo que algo importante los personajes, claro. Algo importante que hay que mencionar, pues creo que es que pues mostramos el lado humano de estas personas, pues, ¿no? Que muchas veces vemos en las calles y que pues simplemente pasamos de largo sin saber cómo es que pues llegaron ahí o cuáles son las problemáticas que los orillaron a
llegar hasta ese punto, pues. Nosotros los invitamos a Carretera 45 todos los jueves y viernes de mayo, del 9 al 31. Vamos a estar esos 2 días, jueves y viernes, a las 8:30 en este espacio. Y los boletos tienen un costo de 120 general, 80 pesos con credencial y gente de la tercera edad, perdón. Y hay un descuento especial para la gente que vive a los alrededores de Carretera 45, que es un costo de 45 pesos. Los vecinos de la colonia obrera a 45 pesos con su credencial. Así es. Y si quieren comprar boletos, pueden buscarnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Caos Teatro. Ahí pues ponemos toda la información de los boletos, de las siguientes funciones, ponemos memes y videos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y luego de esta propuesta escénica nos vamos con una literaria de un espacio académico que tiene en su haber ya de verdad una colección importantísima de libros. Ahí viene el contraste del caos, al orden nos vamos. Esta es lo que nos ofrece la Universidad Veracruzana en su oferta editorial. Este es el primer número de una colección que es Mar de Poesía. Son traducciones que está proponiendo José Luis Rivas, muchas veces son traducción de su propia pluma. Entonces el primero y el segundo número van a ser de Arthur Rimbaud, o sea, Una temporada del infierno. Son ediciones bilingües y que elaboramos también una larga vida. Tenemos a un par de autores argentinos que tienen una pluma impresionante. Uno de ellos es Sergio Shevchik, muy conocido como narrador, y aquí tenemos un ensayo que es Últimas Noticias de la Escritura, donde es, digamos, simplemente la escritura de Shevchik es por sí mismo ya un monumento. Y este pequeño libro sobre las variantes, los escritores y las maneras de escribir, los formatos, los soportes, seguramente serán del agrado de muchos lectores. Y tenemos este otro libro curioso, un libro de Marcelo Cohen, de quien ya habíamos publicado antes también un libro de ensayos. Es un autor también argentino que, digamos, que es una de las apuestas que tenemos para estos lanzamientos. Sacamos una reedición corregida y aumentada de Pedro Ángel Palau de La Ciudad Crítica, que es una cartografía sobre la crítica literaria en América Latina, cómo la historiografía y la crítica se han ido alternando en diversos escenarios y en libros clave a partir de la ciudad letrada. Este año José Emilio Pacheco cumpliría 80 si estuviera con nosotros. Tenía una gran relación con la Universidad Veracruzana y Luis Antonio Villena nos hizo el gran favor de darnos a nuestro catálogo este libro que es Iniciación a José Emilio Pacheco. Es un ensayo sobre su poesía, un acercamiento en diversas etapas, con un énfasis en la primera etapa de los poemas de juventud de José Emilio Pacheco, y que, digamos, de la pluma de Luis Antonio Villena, que es además de un gran ensayista, un gran poeta, y de José Emilio Pacheco, de la mano de Fernando Benítez. Estamos reeditando una edición que hace 30 años salió, se agotó de inmediato y no se había conseguido en ningún otro sitio, que es La Crónica del Puerto de Veracruz. Fernando Benítez hizo la primera parte de la época de la colonia y ya del siglo XIX hacia adelante le correspondió a José Emilio Pacheco, y es una crónica divertidísima donde, digamos, con una pluma muy ágil, ambos escritores hicieron, digamos, un recuento cronológico de todos los personajes que transitaron por el puerto desde la colonia. En ese ámbito está también una coedición que hicimos con el INA, que es Zempoala, lugar de 20 aguas, que reconstruye el viaje de la comisión científica que se hizo en 1890, liderada por Francisco del Paso y Troncoso. Entonces tiene las fotografías que tomó Rafael García para todo ese viaje, toda esa, digamos, esa gran primera expedición arqueológica que se hizo, que llegó a Zempoala, digamos,
redescubrió el sitio arqueológico e incluso llegó a explorar en lo que se cree que es la primera expedición subacuática para buscar las ruinas, o sea, los pecios de donde Cortés supuestamente había quemado sus naves. Bueno, ese libro de Redescubrimiento de José Emilio Pacheco, yo lo quiero. A que darse una vuelta a la Universidad Veracruzana, y de hecho tenemos ya planes para ir porque es muy interesante comparar las crónicas que existen en la actualidad a propósito de estos 500 años de la fundación del puerto de Veracruz, para hacer el recorrido y ver cómo ha cambiado el rostro, el panorama histórico, cultural, social de estas latitudes medio milenio en el futuro. Efectivamente, desde esa fundación de la Villa Rica de la Veracruz hasta nuestros días, que pues una ciudad con toda la complejidad que puede tener una ciudad importante de esta zona del país. De hecho, una de esas crónicas fue la de José Emilio Pacheco, precisamente, que nos invita a reflexionar y a reconocer esa riqueza. Y si ya no vamos a la ruta del vino, por lo menos a un cafecito ahí a los portales, a la parroquia. Cafecito de la parroquia. En Veracruz. Qué rico. Me parece muy, muy buena idea, con estos panecitos alargados que se llaman canillas, que supuestamente recuerdan unos huesitos, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? ¡Qué rico! O antes lo que podemos hacer es ir a una pausa. Muy rápida. La fe y el delirio de persecución convergen en un accidentado camino naranja. Galardonada con el Premio Nacional de Novela Corta Juan García Ponce, Orange Road, la cuarta novela del escritor Isaí Moreno, es una historia preapocalíptica que investiga acerca de los límites entre la fe y la paranoia. Esta novela nace de varias intenciones, nace entre otras razones por la necesidad, digamos, de crear y recrear lo que ocurre al interior de estas, o lo que ocurrió en su momento, pero sigue ocurriendo, al interior de estos círculos cerrados que son los de las alas radicales de ciertas sectas de carácter milenarista apocalíptico, que abundaron en la era de Acuario, que abundaron a fines del siglo XX, esperando el apocalipsis, por supuesto, esperando el fin del mundo. El autor, también profesor en la carrera de creación literaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, utiliza en esta su cuarta novela un lenguaje delirante que pretende trasladar al lector a un estado hipnótico. Hubo dos intenciones en la escritura de la novela. Por un lado, la exploración de este tipo de mundos de los que te hablaba, ¿no? De estos mundos cerrados, cerrados en el nivel de la concepción del mismo mundo, digamos, y también una exploración del lenguaje, un lenguaje para contar el delirio de algún modo, este curso delirante del mundo, este curso que preocupó a varios pensadores en los años 90 ante todo, un poco antes justamente de la época en la que se narra la novela, pensadores como Jean Baudrillard que, digamos, se preguntaron cómo narrar o cómo explicar el curso delirante de este mundo, el curso delirante que estaba tomando y que está tomando el mundo. Y una de sus premisas, una de sus hipótesis es que el mundo tal cual, o con el curso que lleva, solo se puede contar con un mismo tipo o un mismo nivel de lenguaje, es decir, un lenguaje del delirio, un lenguaje delirante. Al final, el objetivo de la obra es romper con las verdades absolutas para redescubrirnos en el vasto universo de la incertidumbre. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, este delirio y estos vínculos que hace Isaí Moreno con las reflexiones de Jean Baudrillard, este filósofo que escribió, entre otras obras, El sistema de los objetos, que Rafa nos platica nos trata de explicar el consumismo en el que vivimos, al grado de que hay objetos que son adquiridos solamente para tenerlos, ni siquiera para usarlos, ni siquiera para cualquier otro tipo de utilidad, o para a lo mejor atesorarlos sin siquiera mostrarlos a otros, ¿no? Sí hay un delirio y hay una
como un desfase con la realidad a partir de la sociedad de consumo tan intensa, ¿no? El deseo de posesión, y lo hemos comentado varias veces a propósito de cualquier cosa, cuando hay subastas de arte, que alguien dice, bueno, un coleccionista privado pagó millones de dólares por el Picasso. Bueno, está bien, es su dinero y puede hacer con su dinero lo que quiera, pero no sabemos si ese Picasso, nada más por decir, tengo un Picasso, iba a estar en una bóveda, en una caja fuerte, o con el pasar del tiempo, alguno de sus nietos o bisnietos lo va a subastar o lo va a malbaratar sin saber qué es lo que tiene ahí. Pasa con el arte y pasa... O el cabello se subastó un mechón de cabello de John Lennon por ahí, dices, bueno, pues, y eso, ¿a quién lo paga? ¿Quién lo paga? Digo, claro, y es válido que hagan con su dinero lo que quieran. Y mucho dinero. Pero, y habla también el autor de incertidumbre, y si la incertidumbre es la antesala del apocalipsis, hay que irse preocupando porque sí están aciagos los tiempos ahora con esta manera de percibir y darle valor a los objetos. Efectivamente, y bueno, ahí introduce categorías freudianas, Jean Baudrillard, para explicar todo esto. Está complejo, ¿no? Interesante. Habrá que caminar ese camino anaranjado. Y ya que estamos hablando precisamente de lo que implica el arte, no hay que olvidar que es también una industria y que plantea sus correspondientes retos mercadológicos. La principal inversión, y no es sorpresa, es la educación. Si se invierte en educación, podremos hablar entonces de saneamiento del arte. Invitado por la Universidad Panamericana para participar en la maestría en Gestión de las Artes y Políticas Culturales, François Colbert, especialista canadiense en mercadotecnia cultural, impartió la conferencia Retos de la Mercadotecnia para las organizaciones artísticas. Any company who makes profit, and in our society, I mean, it's normal to make profits. They have to be convinced that, in a way, they have to give back to the community, and it's their responsibility. Yes, we'll let them make all the profit they want, but in return, they have to help. United States, I mean, they are very good at that. There's not that much government grants, but maybe because of the Anglican mentality, the Protestant mentality, if you are rich, it's because God loves you. But one condition, you have to give back to the community. Colbert es uno de los primeros expertos en crear un posgrado en este campo a nivel global que ha alcanzado instituciones en Canadá, Italia, Perú, Colombia y los Estados Unidos. Durante su intervención, presentó varios conceptos y criterios en el campo de la mercadotecnia cultural y además destacó la labor de las instituciones culturales, sean o no con fines de lucro, como actores esenciales. Spending in the arts is also related to the wealth of the country. In my part of the world, we have a nice problem because we are rich countries. So we have problems of rich countries. When you go to countries who are developing, there's not that much money. And so that it means that the arts organization have to collaborate a lot more. Por otro lado, también delinea un ecosistema mayor en el que la mercadotecnia cultural debe actuar. El ámbito de la educación formal, aparejada a la enseñanza y difusión de las artes. The more the population will get educated, the easier it becomes. Because usually educated people who went to university, in general, not all of them, but in general, they see the value of the arts for itself and what you can do with the arts for social purposes. It happens in my country as well. It happens everywhere. I think the notion of to build kind of humanism in the person, in the student, it's getting lost in a way. I think we have to bring back the fact that as a human being, you have to be exposed ideally to wide, you have to open your minds, you open your eyes, and art is part of it, like philosophy, like sociology. Noticias 22, Víctor Gaspar. Fascinantes las reflexiones del maestro Colbert y en efecto la educación
es fundamental, esa que nos permita abrir los sentidos para vivir el arte, para sentir el arte con todos y cada uno de ellos, porque una pintura también nos tiene que hacer vibrar, porque la música también nos tiene que hacer experimentar colores, emociones, y ahí está la importancia de en esa formación desde temprana edad, en la educación, Laura, ir sembrando este gusto, esta semilla, y que los niños, los pequeños, puedan ir generando ese discernimiento entre lo que es las artes, las distintas manifestaciones, los distintos géneros, los ritmos, la historia y lo que hay detrás del mismo, porque esta historia que planteamos en el desarrollo de la humanidad se ve reflejado y expuesto en el arte. Efectivamente, y también me llama la atención lo que comentaba al principio de la nota de este especialista, que quien tiene un apoyo gubernamental, quien tiene éxito en el mundo de la cultura, debe hacer circular estas ganancias, y esto genera que otras personas se vean beneficiadas. Y bueno, es la idea de la mercadotecnia. Yo creo que es un concepto que hay que estudiar muy bien, y a veces, Rafa, nos sentimos como con pena de decir que un artista va a ganar dinero. ¿Cómo es posible que esté comerciando con el arte? Bueno, también es un bien de consumo, y yo creo que hay que entenderlo. Es como cuando tenemos aquí actores o cantantes, dicen, sí, el aplauso es muy bonito, pero es mentira que vivimos del aplauso. Hay que cobrar, finalmente es lo que hacemos, y esto tiene una repercusión, lo platicábamos ahorita con Sonia Amelio, tiene una repercusión toda manifestación artística en el quehacer social, en la construcción de ideologías, en la formación no solo de públicos, sino también de criterios a la hora de acercarnos a una manifestación, cualquiera que esta sea, manifestación artística en este sentido. Rafa, ¿qué te parece si vemos lo que, yo creo que va a estar interesante lo que ahora nos ha preparado María Luz Moraleda de Deutsche Welle? Yo creo que se va a poner bien y lo comentamos luego. Me encanta la idea. Me gustaría saber tu punto de vista. Fíjense que en Berlín hay una exposición dedicada al artista contemporáneo, el artista, digamos, de la modernidad, Emil Nolde. Y vamos a ver de qué se trata esta obra expresionista. María Luz. Buenas noches, queridos amigos de Canal 22, un gusto saludarles. Titulada Emil Nolde, una leyenda alemana, esta exposición desmonta básicamente el mito de uno de los grandes pintores del expresionismo alemán. Hasta hace poco este artista era considerado una víctima más de los nazis, que confiscaron y retiraron muchas de sus obras, como las de otros cientos de artistas contemporáneos entonces, por considerarlas arte degenerado. Sin embargo, una revisión de su figura descubrió al gran público que Emil Nolde fue en realidad un artista con profundas convicciones antisemitas. También se descubrió que fue militante nacionalsocialista hasta casi el suicidio de Hitler en el búnker. Bueno, ¿y por qué no se sabía, se tenía ideas equivocadas sobre este artista hasta ahora? En parte porque él mismo se consideró tras la guerra una víctima más del nazismo. Como pruebas tenía no solo la retirada de sus obras, sino también que se le expulsase, por ejemplo, de la Cámara de Bellas Artes del Tercer Reich. También destruyó documentos comprometidos. Además, tras su muerte, la fundación que lleva su nombre tuvo un papel clave en construir su nueva imagen pública, con versiones de sus memorias que excluían, por ejemplo, sus pasajes antisemitas. Ahora la historia ha dado un giro y es la propia fundación la que ha impulsado la revisión total de Nolde, con libre acceso a todos sus papeles. En definitiva, fue un artista defensor del nazismo, lo que hizo que algunos lo calificaran como el degenerado. Bueno, y ahora, con motivo de las revelaciones que presenta esta exposición, su biografía, la canciller alemana Angela Merkel ha retirado, según leí, un par de cuadros de Emil Nolde de su despacho. Parece que se abre un debate interesante en aquel país. Así es, Angela Merkel ha devuelto a la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano los 2 cuadros del pintor expresionista que decoraban su despacho y no regresarán a la Cancillería. Uno de ellos es el que cierra esta gran exposición que se presenta hasta el 15 de septiembre en la Hamburger Bahnhof de Berlín. Por cierto, Merkel iba a reemplazar los cuadros de Nolde por otros del también expresionista Carl Schmidt-Rottluff, pero tras saber de sus declaraciones antisemitas también, parece que dejará las paredes en blanco por ahora. Pero eso sí, también hay críticas que dicen que entonces Merkel debería dejar de acudir, por ejemplo, como cada año, al Festival de Ópera de Bayreuth, templo de Wagner, compositor favorito de Hitler y conocido por sus vínculos con el nazismo. En definitiva, el auge de la ultraderecha en Alemania y de posturas antisemitas hacen que la política esté más sensible respecto al arte que de costumbre.
Desde el canal internacional alemán de Deutsche Welle se despide hasta la próxima, María Luz Moraleda. Muchísimas gracias, María Luz, por traernos esta exposición. En definitiva, lo que estábamos viendo pues es un artista destacadísimo, muy al estilo de los expresionistas, con una paleta cromática potente, no con una gran diversidad cromática, pero sí muy, muy fuerte, con imágenes que a veces parecen máscaras, no seres humanos, y que son perturbadoras, un poquito como Edvard Munch, como Egon Schiele, como toda esta corriente de pintores, Rafa, que son brutales y que, bueno, ya lo decía María Luz, fueron consideradas en un momento dado por Goebbels artistas degenerados, los retiran, pero resulta que este hombre, Emil Nolde, era amigo, era cercano a Himmler, uno de los oficiales de alto rango más cercanos a los nazis, bueno, al Tercer Reich. Y él al principio se considera una víctima, pero después resulta que se dan estas relaciones. Y la relación con Wagner yo sí la mantengo con toda distancia. Wagner fallece en 1883. Hitler andaba haciendo de las suyas en 1945, no coincidieron. El hecho que Hitler haya admirado a Wagner, independientemente de que Wagner haya sido un revolucionario y haya sido antisemita y lo que quieran, Wagner no tenía esa ideología del Tercer Reich, no existía todavía, no se había consolidado como tal. Es más culpa de Hitler esta marca que se le pone a Wagner porque él lo admiró profundamente, Hitler a Wagner. Es como un beso negro, digamos, ¿no? O sea, entonces lleva ahí la mácula y que por eso lleva también este estigma a Richard Wagner. Me parece muy arriesgada esa proporción de no ir al Festival de Bayreuth o no escuchar música o no programar música de Wagner por una cuestión que tenga que ver con el Tercer Reich o con Hitler. No fue culpa de Wagner. Efectivamente, es posterior. 1883 fallece Wagner, saquen cuentas, digo, no hay. Y la música de Wagner es maravillosa. Efectivamente. Bueno, pues con esta reflexión que tenía muchas ganas de que nos compartieras, Rafa, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a un corte. Bueno, regresa la detective Bruna Husky, que ha decidido arriesgar todo para encontrar al inspector Lizard, quien desapareció sin dejar rastro, aunque los sentimientos de la gente van a ser un problema en estos tiempos de odio. Vamos a ver esta nueva entrega de una serie que ya tiene pues muchos admiradores. Independiente, poco sociable, intuitiva y poderosa, la detective replicante Bruna Husky solo tiene un punto vulnerable, su gran corazón. Con los tiempos del odio, Rosa Montero hace la tercera entrega de este personaje. Yo no es que haya hecho una historia que sea tan grande que necesite 3 o 4 novelas para contarla, sino que lo que me hizo ilusión y que fue una maravilla, que a todos los escritores nos parece una maravilla y muy envidiable, es construirte un mundo propio con unos personajes estables que puedas visitar cuando quieras. La maravilla de construirte un mundo propio es que yo creo que todos los escritores aspiramos a eso, ¿no? Ser novelista es ser un poco como Dios, pero si encima te construyes un mundo, pues es que ya es ser un Dios muy poderoso o ser un niño que juega con un juguete muy grande, ¿no? Los tiempos del odio es una novela intensa y de acción trepidante en la que están presentes los grandes temas de Rosa Montero. Amo a Bruna Husky. De todos los personajes que he hecho es el que más me gusta y el que siento además más cercano a mí, en el fondo. Es un clon madurado aceleradamente por los ingenieros genéticos, entonces es gestada en un tanque, un clon humano, por lo tanto es humana, gestada en un tanque aceleradamente. En 12 meses consiguen que llegue biológicamente a los 25 años de edad. A esa edad, a los 25 años, es reactivada. Y duran 10 años. Cuando alcanzan los 35 años se les dispara una especie de tumor total que los mata en una semana. Montero construye un certero y deslumbrante retrato metafórico de los tiempos en que vivimos. Yo siempre digo que mis novelas de ciencia ficción son las más realistas que he escrito, y algunas de las más emocionantes. El final de esta novela, por ejemplo, de Los tiempos del odio, es el final que más me ha emocionado escribir de todas las novelas que he escrito. Es una novela que intenta dar como un mensaje de esperanza en estos tiempos del odio tan reconocibles que verdaderamente vivimos, ¿no? Porque vivimos en un momento en donde hay una crisis
de la credibilidad y de la legitimidad democrática, como nunca desde el comienzo de la democracia. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Quiero ese libro cuanto antes. Y es momento de transitar en los límites de la percepción, ahí donde está la frontera entre la filosofía y la corporalidad. Miroslava Salcido es filósofa y tiene una trayectoria larga como performer. Ella ha escrito el libro electrónico Performance, hacia una filosofía de la corporalidad y pensamiento subversivo. Es un cruce entre la teoría y la práctica, resultado de su investigación para el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli de Bellas Artes. El libro es un producto de la vinculación de la teoría filosófica, la interpretación filosófica del performance, en vinculación con un laboratorio escénico que trata justamente de aterrizar y de expandir los conceptos que no se dan, que uno puede pensar teóricamente, pero que aterrizan en otros registros corporales cuando estás en la práctica escénica. La investigación está planteada no desde una perspectiva histórica, como si a partir del Seminario Permanente de Filosofía del Cuerpo que Salcido trabaja con el grupo Hidra Transfilosofía Escénica, relacionado con el laboratorio escénico. En términos generales, Miroslava Salcido establece que el arte-acción es un manifiesto pensante, vinculado con el post-estructuralismo basado en la muerte de Dios de Friedrich Nietzsche. Yo estoy planteando que justamente la muerte de la metafísica está representada a nivel o emerge en la acción justamente con el performance como licuefacción de las categorías artísticas, como difuminación del objeto artístico y cómo el arte transita justamente del canon académico hacia el acontecimiento y la cavidad dramática. A través de Nietzsche, la investigadora retoma conceptos de Artaud, Deleuze y Foucault para explicar que, a través de su cuerpo, el performer lanza preguntas sobre su tiempo. Lo que estoy buscando es crear el performance como un objeto elusivo, filosofante, ¿no? Entonces, básicamente mi planteamiento es que el arte-acción es un acontecimiento filosofante. Por eso utilizo la filosofía. Es decir, es el cuerpo el centro gravitatorio de la filosofía como práctica vital, y el cuerpo, con su autodramaturgia, es también el centro del performance como escenificación de esa práctica vital. Que está sujeto al devenir, que está sujeto a la precariedad, que está sujeto a la transitoriedad, que es justamente donde yo estoy fundamentando lo que llamo la estética de la transitoriedad que caracteriza al arte-acción. El libro Performance hacia una filosofía de la corporalidad y pensamiento subversivo está disponible en la dirección electrónica del CITRU. Noticias 22, Huemansin Rodríguez. Bueno, el arte también está en los conceptos, en las ideas, en el discurso, en planteamientos que apelan al intelecto. No de los sentidos. Transitar del pensamiento al sentimiento y a la humanidad, cómo trastoca nuestro entorno estas manifestaciones. Efectivamente. Y parece que ya nos vamos, ¿verdad? Y lo vamos, sí, se fue muy rápido. Se fue rápido el programa. Y lo vamos a hacer con música, como es costumbre. Hoy está cumpliendo 74 años Keith Jarrett, gran jazzista, pianista, con un estilo muy ecléctico que fusiona desde los ritmos autóctonos hasta, por supuesto, los más consagrados estándares del jazz, y no del jazz porque por ahí tiene algunas versiones de Over the Rainbow y cosas muy interesantes. Ajá. Y una especie como de showman también, porque aunque esté al piano, uno diría, bueno, verlo transmite mucho la emoción que le está viviendo al interpretarlo. Y pues los vamos a dejar porque ya me reclamaron que ayer por andar platicando de Salieri no pudieron escucharlo. Keith Jarrett, hasta mañana. Gracias.